Hola, mi nombre es Sandra Parada, estudiante del programa de Contaduría Pública del sexto semestre de la Universidad de Pamplona, modalidad distancia. Junto con mis compañeras Adriana Larcón, Claudia Rivero y Doralba Acevedo explicaremos un poco sobre la SECSAL. Las SECSAL son organizaciones sin ánimo de lucro, organizadas por personas naturales o jurídicas que se constituyen para realizar actividades en beneficio de las comunidades, de sus asociados y terceras personas. La SECSAL no se consigue en lucrarse. Tiene como principal fuente de ingreso los dineros donados por el Estado, por personas naturales o personas jurídicas. Podrán solicitar la clasificación como contribuyente al régimen especial cuando estén legalmente constituidas y su objeto social busque contribuir al desarrollo integral de la sociedad o comunidad, apoyando sectores vulnerables como las madres cabeza de familia, los niños, ancianos, educación, investigación. Las SECSAL siempre deben de cumplir unos requisitos. El primero es establecer la reportabilidad de las reservas sociales en caso de liquidación de las remanentes patrimoniales. Segundo, que se destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de las reservas y fondos, a reintegrar a sus asociados en porciones al uso de servicio o a la participación en el trabajo de la empresa, sin prejuicio de amortizar los aportes. Las asociaciones, fundaciones y corporaciones que sean EXAL y pertenezcan al régimen tributario especial tienen como principal beneficio una tarifa del 20% del impuesto de renta y complementarios sobre sus beneficios netos o excedentes y tendrán carácter exento cuando estén destinados directa o indirectamente a programas de desarrollo social y actividades meritorias de la entidad en el año siguiente al cual se obtuvo. Los tipos de EXAL. Entre los tipos de EXAL tenemos a las asociaciones, corporaciones y fundaciones, entidades de economía solidaria como las cooperativas, precooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, veeduría ciudadana, entidades extranjeras con derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior. Las entidades EXAL, resumiéndolas, son organismos legales constituidos de carácter civil y que se rigen por el derecho privado. Cuentan con un patrimonio que está destinado a su totalidad a cumplir su finalidad o objeto establecido. Tener una finalidad que atiende al interés social o beneficio a un número importante de personas que forman de forma tal que las mismas contribuyen a la realización de los fines del Estado y adelantar actividades que el Estado no alcanza. Como estas entidades encontramos las siguientes: juntas de acción comunal, entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales, entidades ambientalistas. Ahora hablaremos sobre el artículo 22 del Estatuto Tributario, en los que hablan de las entidades no contribuyentes del impuesto. Entre esas entidades no contribuyentes están la Nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, la Superintendencia y las unidades administrativas especiales, siempre y cuando no señalen en la ley como contribuyentes. Las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios en edificios organizados, en propiedades horizontales y copropietarios de los conjuntos residenciales. Asociaciones de exalumnos, asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles, asociaciones de adultos mayores autorizados por el bienestar familiar,
fondos de capital privado, fondos de inversión colectiva, entre otros, fondos de pensión y fondos de cesantías. Las obligaciones formales de las entidades no contribuyentes. Estas entidades no contribuyentes no tienen la obligación de presentar declaración de renta ni de presentar declaración de ingresos y patrimonios, pero sí está obligada cuando la DIAN requiere una información. Entre esas está la información exógena o en medios magnéticos. Las entidades no contribuyentes pero declarantes. Por su parte, el artículo 23 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1018 del 2016, señalan que las entidades no contribuyentes, pero que sí declaran, son las siguientes: sindicatos, asociaciones gremiales, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, la iglesia y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio de Interior o por las que la ley declare. Los partidos o movimientos políticos aprobados por el Congreso Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y municipios, las asociaciones o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de otra manera. Las entidades no contribuyentes declarantes deben presentar la declaración de ingresos y patrimonios igualmente. Cooperativismo. Se entiende por cooperativa a toda asociación autónoma de personas agrupadas voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, a través de una empresa que poseen en conjunto y se controla democráticamente. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Doralba Acevedo Durán. Los temas que me correspondieron a mí es la historia del cooperativismo y los principios de las cooperativas. Hablamos de historia de cooperativismo en Colombia desde el siglo XX, cuando el estadista Rafael Uribe planteó la idea de las cooperativas bajo su pensamiento sobre el socialismo democrático de corte humanístico, en una conferencia pronunciada en el Teatro Municipal de Bogotá en el año 1904 y en el discurso publicado en el periódico El Liberal en 1911 del mes de abril. En el año 1916, el señor Benjamín Herrera, actualmente el ministro de Agricultura y Comercio, presentó ante el Congreso el primer proyecto de cooperativa, respaldándolo con razones que aún tienen vigencia para el fomento de las cooperativas agrícolas en el país. En el año 1920, el presbítero Adán Puerto, después de un viaje por Europa, evidenció lo bien que se manejaba este sistema y empezó a difundir el pensamiento cooperativo y a indicar la necesidad que había de unir la actividad sindical con la de las cooperativas. La idea de los precursores y el interés de los políticos y estadística tuvieron como el Congreso aprobó la primera ley cooperativa en el año 1931 bajo el número 134. A partir de la década de los 30, el desarrollo del cooperativismo incrementó satisfactoriamente. De acuerdo con los datos estadísticos, en 1933 existían 4 cooperativas cuyos asociados eran de 1807. Para 1962, las entidades llegaban, el número de estas entidades era de 759 con 450 asociados. La integración de las cooperativas colombianas en organismos de grado superior se inicia en 1959 con la fundación de UCONAL, que era la Unión Cooperativa Nacional de Crédito, lo que más tarde se convirtió en el Banco UCONAL.
Después de 1960, la fundación de Asociación Colombiana de Cooperativas, ASCOCO, entidades que promovieron la constitución y el desarrollo de instituciones financieras y de otro carácter, como la Central de Cooperativa de Crédito y Desarrollo Social, COPDesarrollo, y el Instituto de Financiamiento de Desarrollo Cooperativo, FinanciaCoop, la que más tarde se convirtió en el Banco Cooperativo de Colombia. Con el apoyo estatal de las entidades, con la Federación Nacional de Cafeteros y sus comités departamentales y de organismos de desarrollo regional, se promovieron entidades de integración financiera, como la Comcentral, que era la Federación Regional de Cooperativas de Caficultores, como Fedecoleche, Federación Colombiana de Productores de Leche, como la SECORA, Central de Cooperativas de Reforma Agraria. Como máximo organismo de integración de segundo grado, la figura de Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOP, se dedicó y se centraron más en las cooperativas de ahorros y crédito. Pero en el año 1963 se crearon las cooperativas de ahorro y de crédito. Pero esto no tuvo los resultados esperados por ellos, porque las cooperativas no era una estrategia empresarial, más era una tímida actividad del ejercicio de la actividad financiera. Solamente después de las crisis financieras en el país en el año 1982, las cooperativas se incorporaron estratégicamente con la captación de depósitos y, liderado por la UCONAL, comenzaron a obtener los recursos del público, coincidente con una serie de medidas del gobierno nacional orientadas a fortalecer la estructura técnica y legal de las instituciones financieras. Después, en el año 1997, se incorpora a la regulación algunos principios como son los capitales mínimos y la relación de solvencia, aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito que captaban recursos de asociados y de terceros. En 1998 fue expedida la Ley 454, que definió el concepto de cooperativas financieras para las que captaban depósitos de terceros con la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, y las cooperativas de ahorro y crédito que captaban recursos únicamente de sus asociados con vigilancia especializada de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Actualmente, Colombia cuenta con 3.560 cooperativas registradas ante la Supersolidaria, de las cuales resaltan las cooperativas de ahorro, de crédito y las financieras. Pasamos al segundo punto, los 7 principios del cooperativismo. La Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOP, enumera una serie de principios cooperativos. La primera, membresía abierta y voluntaria. Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas a todas personas dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades que ésta conlleva, sin discriminación por género, etnia, clase social, posición política o religiosa. La segunda, el control democrático de los miembros. Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la definición de las políticas y la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar su cooperativa responden ante los miembros. La tercera es participación económica de los miembros. Los miembros contribuyen equitativamente y controlan democráticamente el capital de la cooperativa. Una parte de este capital es propiedad común de la cooperativa. Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua controlada por sus miembros. Si entran en acuerdo con otras organizaciones o tienen capital externo,
Lo realizan en términos que aseguran el control democrático por parte de sus integrantes y mantienen la autonomía de la cooperativa. Educación, formación e información. Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, dirigentes, gerentes y empleados para que contribuyan al buen desarrollo de las mismas. Las cooperativas suelen informar al público en general sobre la naturaleza y beneficio del cooperativismo. El sexto, cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen al movimiento cooperativo trabajando conjuntamente por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Y el último es el compromiso con la comunidad. La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas de sus miembros. Hola, mi nombre es Claudia Alexandra Riveros Vera, estudiante de Contaduría Pública de la modalidad de distancia de la Universidad de Pamplona. El día de hoy les voy a hablar de los tipos de cooperativas, no sin antes hablarles sobre qué es una cooperativa y desde cuándo están aquí en Colombia. Las cooperativas son un tipo de ETSAL, que son entidades sin ánimo de lucro, que están constituidas voluntariamente por asociaciones o individualmente creadas por una o más personas, ya sean naturales o jurídicas, y realizan actividades a satisfacción de los mismos asociados o de la comunidad en general. Los ETSAL tienen varios tipos de entidades, ya sean asociaciones o entidades de economía solidaria, que es donde están las cooperativas, y fondos de empleados. El día de hoy pues vamos a hablar de las cooperativas, que son toda asociación autónoma de personas agrupadas voluntariamente para satisfacer necesidades ya sea de los asociados o de la comunidad en general, como ya lo habíamos dicho. Las cooperativas en el mundo aparecieron a inicios del siglo XVII y en Colombia están desde 1959. Tipos de cooperativas. Vamos a hablar hoy de 8 tipos de cooperativas y se van a clasificar de acuerdo a su objeto social para el cual fueron creadas. Vamos a hablar un poco ampliamente de lo que es una cooperativa de trabajo asociado cuando ya hablemos de las 8 iniciales. Las cooperativas de trabajo asociado. Estas son formadas por trabajadores que ponen en común su fuerza de trabajo para llevar adelante una empresa, ya sea de bienes o de servicios, para desarrollarse. 2. Cooperativas agropecuarias. Las cooperativas agropecuarias son asociaciones donde se reúnen o son organizadas por productores para disminuir los costos y tener una mejor inserción en el mercado. Así también para entre todos comprar los productos en el mercado, es decir, los insumos, y también entre ellos compartir la experiencia y el conocimiento de la asistencia técnica y profesional para el desarrollo de sus productos. Tercero, cooperativas de producción de servicios públicos. Las cooperativas de servicio público, los asociados son los mismos usuarios de estos servicios, ya sean de energía, agua, o las de televisión e internet, que son como las más conocidas. Cooperativa de provisión. La cooperativa de provisión la integran los asociados que pertenecen a una profesión o a un oficio determinado, es decir, los médicos, los taxistas, los transportadores, etc. Quinta, cooperativa de vivienda. La cooperativa de vivienda la asocian generalmente pues aquellas personas que necesitan vivienda y a la cual pueden adquirirla mediante asociaciones para un futuro en autoconstrucción o administración de los dineros. Sexto, cooperativa de consumo. Las cooperativas de consumo son organizadas o son formadas por aquellos consumidores que se asocian para conseguir productos de bienes o artículos de consumo masivo a mejores precios. Cooperativas de crédito. Las cooperativas de crédito pues otorgan préstamos a los asociados con su mismo capital propio. 8. Los bancos cooperativos. Los bancos cooperativos funcionan
financieramente como un banco normal, es decir, tienen todos los servicios propios a los de un banco de normal. Bueno, continuemos con qué son las cooperativas de trabajo asociado, no sin antes volver a recordar que son organizaciones sin ánimo de lucro que pertenecen a la economía solidaria y que están conformadas por personas naturales que contribuyen con su fuerza de trabajo para desarrollar actividades para el beneficio ya sea de sus asociados o de la comunidad en general. ¿Qué vamos a hablar ahorita con las cooperativas de trabajo asociado? Vamos a hablar si tienen intermediación laboral, qué pasa si hay intermediación laboral, cuáles son las sanciones y algo muy importante es quién es el responsable de pagar la seguridad social y los aportes parafiscales de los trabajadores o pues empleados de la cooperativa. Bueno, la intermediación laboral en las cooperativas de trabajo no existe. La cooperativa de trabajo asociado no podrá actuar como una empresa de intermediación laboral, es decir, no podrá disponer del trabajo del asociado para un usuario o un tercero para que goce del beneficio. Vamos a hablar de qué consecuencias laborales hay si la cooperativa actúa como intermediación laboral. Inicialmente la dependencia del trabajador es de la cooperativa de trabajo asociado, pero si la cooperativa actúa como intermediaria laboral, la dependencia de este trabajador ya no sería de la misma, sino sería del usuario o del tercero quien está gozando de esta actividad, de ese beneficio del trabajo. Responsabilidad solidaria que tiene la cooperativa de trabajo asociado por actuar como intermediaria laboral. Existen sanciones que se le aplicarían a ambas partes, es decir, al tercero o al usuario beneficiado y a la cooperativa por haberse beneficiado de un trabajo ilegal, es decir, por haber hecho esta intermediación laboral que no está legalmente permitida. Sanciones a la cooperativa de trabajo asociado. Hay sanciones hasta de 100 salarios mínimos que es interpuesta por el Ministerio de Trabajo. ¿Quiénes pagan la seguridad social y los aportes parafiscales? Los paga la cooperativa de trabajo asociado por tener como dependiente a su trabajador, es decir, serán a cargo de la cooperativa de trabajo asociado la salud, la pensión, ARL o riesgo profesional. Eso serían la seguridad social y los aportes parafiscales serían el SENA, ICBF, caja de compensación, que se pagan en porcentajes a lo ya establecido por la ley para un trabajador dependiente. Asimismo, las cooperativas de trabajo asociado deberán revisar qué cantidad de aprendices o qué cuota debe tener de aprendices SENA. Voy a hablarles del PUT solidario, que es el Plan Único de Cuentas que tienen las economías solidarias. En este caso, el Plan Único de Cuentas solidario busca la uniformidad en el registro de operaciones por las entidades que son vigiladas por la Supersolidaria y también pues busca que sea con una mayor cobertura y flexibilidad, permitiendo así conocer de forma clara y transparente la información contable de las entidades de economía solidaria. A diferencia del PUT comercial, el PUT comercial o las entidades comerciales lo que buscan es registrar su información de una manera confiable y que sea comparable. En cuanto a números de cuentas y a nombre de cuentas, vemos aquí una breve diferencia, que es que, ejemplo, la cuenta 13 en el PUT solidario se llama inventarios. En el PUT comercial los inventarios los vamos a encontrar en la cuenta número 14. Las cuentas por pagar, que son las 24 en el PUT solidario, en el PUT comercial son las 23. Y los impuestos, gravámenes y tasas en el PUT solidario son las 25 y en el PUT comercial son las 24. Si vamos al PUT comercial vemos que en la cuenta número 25 son las obligaciones laborales. Entonces estas son las breves diferencias. El PUT solidario lo que busca es tener cobertura y flexibilidad para los diferentes registros que manejan este tipo de entidades. Como marco legal del PUT solidario tenemos que este Plan Único de Cuentas se expide por la resolución 1515 del 2001 y que durante todo este tiempo ha tenido 4 resoluciones que hacen que se modifique
y se adicionen diferentes cuentas y subcuentas en el Plan Único de Cuentas, que son la 890, la 077, la 3075 y la 6475 de estos diferentes años. Buenas tardes, profesor Henry Ortega. Le habla la alumna Adriana Judith Alarcón, séptimo semestre de Contaduría. A mí me correspondió qué es el fondo social, qué es el aporte social, qué es la distribución de excedentes cooperativos. ¿Qué es el fondo social? Son aquellos pasivos de carácter agotable que son constituidos por los excedentes del año anterior, con el propósito de prestar servicios y seguridad social a sus asociados. Los fondos deben ser creados por la Asamblea y tienen que ser reglamentados por el órgano de la administración respectiva. ¿Qué es el aporte social? Es el valor representativo del dinero que cada persona coloca en la cooperativa para que sirva para formar su patrimonio propio y no depender de agentes externos. En la medida en que los asociados hagan mayores aportes o en la medida en que haya más asociados que hagan sus aportes sociales, la organización tendrá un capital fortalecido, un patrimonio institucional y una fortaleza financiera que hará posible su sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué es la distribución de excedentes cooperativos? Los porcentajes en que se dividen los excedentes siempre los define la ley, pero estos se dividen siempre en un beneficio social para todos sus asociados. El 20% va al incremento de las reservas legales, que es el fondo que sirve para fortalecer la empresa. El 10% es para el fondo de solidaridad. Este se utiliza en caso de calamidad doméstica. Y el otro 20% es el fondo de educación de cooperativa, que debe llegar a todos sus asociados. El 50% entra en la Asamblea General Ordinaria a decidir. Por ejemplo, pueden devolvérselo en partes iguales a todos sus asociados o pueden invertirlo a la comunidad en beneficio de ellos. Los excedentes tienen muchos beneficios para todos. Cuando se habla en invertir en programas, puede ser enfocados en familias, en educación, en recreación, en deportes, en salud o en cualquier necesidad que tengan sus asociados. Muchas gracias.